Esta presentación es bastante interesante porque en el mundo han existido personas que esencialmente han sobresalido más que otras. Martin Luther King es una de ellas y te vas a dar cuenta del por qué. Porque él logró sobresalir, como lo ha hecho bastante científico, como lo han hecho bastante político. En el caso de él fue en derechos civiles, él sobresalió en derechos civiles. Una persona muy inteligente, con un liderazgo único, por decirlo así. Una de las cosas de Martin Luther King que mucha gente admira es la manera en que él decía las cosas. En Estados Unidos, cuando se habla de Martin Luther King, de vez en cuando tiran frases que él usó en el tiempo de luchar por los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos. Y esta es una frase de él, bastante interesante. Pero hay muchas frases que él usó que se han hecho parte de la historia, por decirlo así, estadounidense, que la gente la usa como referencia para hablar de él o para hablar de derechos civiles. La presentación es acerca de los derechos civiles, en defensa de los derechos civiles, y no solo cómo impactó en Estados Unidos, pero cómo impactó en otros países. Vas a ver qué tanta relevancia esa defensa pacífica tuvo. El impacto que él tuvo no solo fue en Estados Unidos, también fue en otros países. Y vas a ver cómo esto se dio y cómo su influencia llegó a otros países también. De esto es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. El contexto histórico, y hablaré de Martin Luther King desde su infancia hasta su muerte, las conclusiones, las referencias que hago para que verifiquen lo que digo, y las preguntas. Si tienen alguna pregunta al final de la clase me dicen, alguna duda me dicen, si puedo ayudar con eso que digo. Ok, comencemos aquí. La revolución industrial en Inglaterra comenzó en 1770. La revolución industrial se trataba de máquinas. Llegó un punto donde el humano logró crear máquinas. Ese comienzo se le llama la revolución industrial. Comienza en Inglaterra en 1770, pero otros países europeos se unen a esa revolución industrial, que significa el uso de máquinas, ¿verdad? En 1976, Estados Unidos declara su independencia y hay una guerra por la independencia. Recuerden, ya estaba la revolución industrial, ya había comenzado en Inglaterra. Viene Estados Unidos y se declara su independencia. Esta persona, Thomas Jefferson, escribe el acto de independencia, la declaración de independencia en Estados Unidos con estos ideales: el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad. Con esos ideales ellos escriben la Constitución de Estados Unidos. Con esos ideales, con estos tres ideales, ellos se sientan y comienzan a escribir la Constitución de Estados Unidos. La guerra se creó la Constitución de Estados Unidos sin tener en cuenta derechos civiles, porque la idea era crear un país, establecer un país, en este caso establecer una unión lo más pronto posible, crear un gobierno sin tener en cuenta los derechos civiles. La Constitución, cuando fue escrita, al principio no tomó en consideración derechos civiles, pero es algo que ellos tenían en mente desde el principio, la libertad y la vida. Cuando la Constitución se escribe, no habla de derechos civiles al principio.
So, la Constitución llega a escribirse hasta aquí. Después el resto son enmiendas a la Constitución. So, al principio la Constitución llega hasta aquí. 1786 se crea la Constitución, pero llega hasta aquí, ¿verdad? Todo esto es enmiendas después de la Constitución. So, lo que pasó cuando se dio la revolución industrial, se estimuló la producción de algodón. Portugal tenía Brasil, la colonia de Brasil, y tuvo un gran éxito usando esclavos para la producción de algodón. ¿Ok? India, en ese entonces era Brasil e India produciendo algodón. Tuvo un gran éxito Portugal con Brasil usando esclavos para producción de algodón. Cuando Estados Unidos se da cuenta que el uso de esclavos mano de obra esencialmente gratis, y el uso de esclavos le deja ganancias a las plantaciones. En este caso, en Brasil y a los portugueses, ¿no? Lo que pasó con Estados Unidos, cuando Napoleón Bonaparte comenzó a expandirse en Europa, él necesitaba dinero. Entonces, para seguir peleando esa guerra, lo que pasó es que Napoleón Bonaparte le vendió Luisiana, esa parte de Estados Unidos que le pertenecía a Francia, el territorio de Luisiana, que eventualmente se dividió en varios estados. Estados Unidos se la compra a Napoleón Bonaparte. Napoleón lo hace porque necesita la plata para seguir la guerra en Europa. Estados Unidos la hace con intención de esas nuevas tierras eran ideales para el uso de algodón. Estados Unidos lo hace con la intención de usar esas nuevas tierras para la producción de algodón. Eso pasó en 1803. Entonces Estados Unidos comienza a usar esclavos desde 1803, comienza a usar esclavos para la producción de algodón, que la revolución industrial, en ese entonces las máquinas incrementaron la demanda por algodón. Estados Unidos se mete en el negocio de vender algodón a Europa, y más a Inglaterra, más que a cualquier otro país, porque Napoleón estaba peleándose esa guerra, pero Napoleón no había llegado hasta Inglaterra, no había invadido Inglaterra. En Inglaterra todavía existía la demanda por el algodón. Entonces Estados Unidos viene y usa esclavos en ese nuevo territorio para producir algodón. En 1860, esta persona, Abraham Lincoln, corre para presidente con la idea de eliminar la esclavitud en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de la Declaración de Independencia hablaba de la libertad, la vida y la búsqueda de felicidad. Con esos ideales, Abraham Lincoln viene y quiere eliminar la esclavitud. Pero el sur de Estados Unidos, Luisiana, que ya se había dividido en varios estados, decía, no votaron por el presidente. El presidente Abraham Lincoln gana las elecciones sin el apoyo de los países del sur, de los países, esencialmente los países del territorio de Luisiana. Entonces, en 1961, 11 estados del sur se separan de la Unión porque ellos necesitan de esclavos para la producción de algodón. Porque en Europa se necesitaba el algodón, el azúcar, todo eso se necesitaba en Europa. Entonces era un buen negocio para tener esclavos, mano de obra esencialmente gratis, solo le daban de comer. Ellos necesitaban eso, entonces ellos se separan para crear un confederado, esencialmente un país separado.
La guerra civil de Estados Unidos dura hasta 1865. Lo interesante de la guerra civil de Estados Unidos, una guerra tan difícil que se sumas los muertos de todas las guerras de Estados Unidos, todavía los muertos de la guerra civil fueron más. Se calcula que han entre 400.000 a 700.000 soldados muertos entre los dos ciudadanos estadounidenses. Si sumas todas las guerras de Estados Unidos, no llegan a esa cantidad. La guerra civil esencialmente fue devastante para Estados Unidos. El 9 de abril de 1865 se termina la guerra civil. Día después asesina al presidente Abraham Lincoln. Pero la guerra ya se había ganado, la unión se mantuvo, el país queda completamente devastado, completamente una cantidad inmensa de soldados o de ciudadanos americanos que fallecieron en esa guerra. Entonces, la guerra se peleó con intención de terminar la esclavitud. La enmienda número 13 de la Constitución, desde ese entonces la Constitución ya comenzaron a meterle enmiendas a la Constitución. La número 13 elimina la esclavitud. Enmienda número 13 elimina la esclavitud. Al menos que sea un criminal y te echan preso. Pero la esclavitud, como la conocemos nosotros, es eliminada. 3 años después, la enmienda número 14 le da el ciudadano de raza negra en Estados Unidos, lo verían como un ciudadano de segunda clase. La enmienda número 14 le da a todo ciudadano nacido en jurisdicción estadounidense nacionalidad estadounidense. Los esclavos, los latinos, cualquier hijo de cualquier emigrante nacido en jurisdicción estadounidense se hace ciudadano. La enmienda número 14 a la vez dice que el gobierno de Estados Unidos no te puede privar de tu libertad o tu vida sin debidas garantías procesales. En otras palabras, tiene que haber un juicio. Si el gobierno te echa preso, tiene que haber un juicio. De eso se trata parte de la enmienda número 14. Otro dato bien interesante de la enmienda número 14 es que el Congreso tiene la potestad de hacer cumplir la presente enmienda. El Congreso de Estados Unidos tiene que pasar leyes que se haga cumplir la enmienda número 14. Esencialmente eso es lo que hizo aquí Estados Unidos. En 1875 pasan una ley federal en la que, para evitar la discriminación o para evitar que los ciudadanos negros sean vistos como segunda clase, pasan una ley que requiere a todos ciudadanos estadounidenses, que ya lo son, igualdad de acceso a instalaciones públicas, lugares de diversión o de beneficios públicos, esencialmente a cualquier lugar, al menos que sea tu casa. Pero si tenés un negocio, si tenés un restaurante, alguna acción policial a decir acerca de algún crimen, todo eso, acceso de igualdad. Eso el Congreso lo hace tomando en cuenta la enmienda número 14. Lo que se dio es que comenzó la segregación de negros y blancos. Después de esta fecha comienza la segregación de negros y blancos, porque siempre y cuando yo te dé acceso a mi instalación,
yo estoy cumpliendo con la ley. Yo puedo tener una sección negra, una sección blanca, una sección para latinos. Estoy cumpliendo, tenés igualdad, entras a mi establecimiento, lo único que hay es segregación. Esta enmienda no habla de segregación. Esto no habla de segregación, habla de igualdad. Entonces se da el caso en Estados Unidos que comienza la segregación. Esencialmente en un caso la Corte Suprema de Estados Unidos. Y la Corte Suprema de Estados Unidos determina que la segregación racial es legal, siempre y cuando haya acceso, igualdad de acceso. Esencialmente la segregación es legal en Estados Unidos. Pero, para 1954 se dio otro caso en que la Corte Suprema determina que esta ley es inconstitucional, no es constitucional, inconstitucional. De nuevo, en 1954 la Corte Suprema determina que esto es inconstitucional. Por lo tanto, la segregación racial es ilegal en Estados Unidos. Eso pasa el 17 de mayo de 1944, pero no se hace nada. Continúa los negros siendo discriminados, siendo apartados del resto de la población. Y aquí, de esta fecha a esta fecha, pasó más de un año y esencialmente pocos estados hicieron algo para eliminar la segregación. Pocos estados. Te voy a dar un ejemplo. Si el currículum, si has requerido, por ejemplo, que para graduarte de tu carrera hagas 3 ensayos en inglés, ¿verdad? Eso es lo que el rector determina. 3 ensayos en inglés para graduar. Yo, como el profesor, como empleado de él, a mí me va a tocar decirte de qué se va a tratar esos 3 ensayos en inglés. El rector ya dijo lo que se tenía que dar, pero los detalles los doy yo. La Corte Suprema determina lo que se tiene que hacer y los estados tienen que cambiar, que cumplir con esa ley, esencialmente. Y no lo estaban haciendo. Para 1955, esto no estaba siendo implementado. Esencialmente, el Estado federal y el Estado estatal estaba ignorando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Este caso fue interesante. Esta afroamericana, Rosa Parks, se dio el caso donde ella estaba sentada en una sección para blancos en Alabama. Alabama era parte de Luisiana. ¿Se acuerdan que Luisiana fue un grupo grande que se separó en varios estados? El sur discriminaba bastante y no se le había quitado esa cultura hasta ese entonces de la discriminación. Georgia, Alabama tenían esa cultura. Entonces se da este caso el 1 de diciembre de 1955. Este fue el primer caso que lo comenzó todo. Antes de ese caso hubo una niña de 15 años. Una niña de 15 años que esencialmente pasó por lo mismo, pero no la arrestaron porque era menor de edad. Pero a esta persona sí la arrestaron. Y hay una persona mayor, la arrestan. Este fue el primer caso que lo comenzó todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se van a huelga, los negros se van a huelga, las personas de raza negra se van a huelga, dejan de usar los autobuses, los buses públicos, como se llaman aquí, los buses. Ellos caminan, por más de un año ellos caminaron. Y eso, el ver estas imágenes,
porque las personas de raza negra eran los más pobres, no tenían para vehículos, entonces ellos usaban autobuses. Ver estas imágenes en Alabama causó mucha admiración en el resto del país, como estas personas estaban determinadas a eliminar la segregación, lo cual ya no era constitucional. ¿Ok? Entonces, Martin Luther King, aquí es donde viene Martin Luther King. Cuando se da la huelga de las personas de color negro, no usan autobuses por más de un año en Alabama, en Montgomery, Alabama. Esto duró. Él era el líder de la huelga. Pero ¿quién era Martin Luther King? Él no nació con este nombre. Él nació Michael King. Se le dice Junior porque su papá era Michael King Sr. Pero su nombre verdadero es Michael King. Él nace en 1934. Su papá le cambia el nombre a Martin Luther King en honor a Martín Lutero de Alemania. El papá de Martin Luther King era un religioso que estuvo en Alemania predicando al momento que Hitler llegó al poder, y él vio la discriminación hacia los judíos. Entonces, en honor a Martín Lutero, el papá le cambia al hijo el nombre y le pone Martin Luther King. El papá cambia su nombre también a Martin Luther King. Al hijo le pone Martin Luther King, pero le llamamos Junior porque el papá era el senior. Sería un caso bien interesante. Martin Luther King sobrevino a una caída de un segundo piso. Y fue cuando se dice que Martin Luther King padecía de depresión. Tal vez por la discriminación, se le muere su mamá y él trata de matarse, esencialmente. Por la depresión que él pasaba. Se le muere su mamá, está siendo discriminado, pero él sobrevive. Y no es un secreto, él trató de suicidarse. Pero es un niño de 12 años, no sabe lo que hace, obviamente. Al niño se le tiene que cuidar, los padres tienen que estar encima de los niños todo el tiempo. Pero al morir la mamá, este niño esencialmente estaba solo. Porque el papá era predicador, andaba predicando, esencialmente se queda solo y se tiró de un segundo piso, pero con suerte logra sobrevivir. Cuando él es adolescente, comienza la Segunda Guerra Mundial. El hombre estadounidense es llamado a pelear a Europa. Las mujeres se quedan en Estados Unidos trabajando en máquinas para ayudar a la guerra. Esencialmente las universidades necesitaban estudiantes, eran pocos estudiantes, porque el hombre estaba peleando y la mujer estaba trabajando ayudando en la guerra. Entonces, lo que hacen las universidades, se van a secundaria a reclutar estudiantes. De nuevo, no tenían muchos estudiantes jóvenes, adultos jóvenes, porque estaban en la guerra. Él es reclutado por una universidad, estando en secundaria. Él comienza la universidad a los 15 años. Ya a los 19, él ya se había graduado de la universidad con una licenciatura en sociología. Después de eso, él se mete a estudiar teología. Teología habla un poco acerca de las religiones también. Y él lee acerca de Gandhi. Y cómo la India logró independizarse de Inglaterra a través de acciones pacíficas. Eso, él aquí, y ahí agarra esa idea de las acciones pacíficas para liberarse, en este caso, para la defensa de derechos civiles, ¿verdad? De ahí sale esa idea. Cuando él comienza a estudiar teología, y hablaron de Gandhi en cierto momento. Su doctorado lo termina en 1955. Ya terminando la escuela, él comienza
a defender la causa de los derechos civiles de las personas de raza negra en Estados Unidos. Él es el líder para muchos movimientos. En el caso del boicot, que yo te hablaba del transporte, estas imágenes eran diarias esas imágenes. La persona negra no tomaba el bus. De nuevo, como son los más pobres, o como eran los más pobres, eran los que más usaban el autobús. Y por lo tanto, iban a ser cantidades más grandes. Él nació en Georgia. Él va a su estado natal y ayuda con el movimiento de antisegregación. Pero cuando esto pasa, él estaba viviendo en Alabama. So, él esencialmente comienza a ir a otro estado, a ayudar con la causa, con el movimiento antisegregación que se había comenzado en otro estado. So, esencialmente existe un Estado de Derecho. So, por desobediencia civil no vas a pasar años. Te multan tal vez unos 5 días, 3 días y te dejan salir. 29 veces fue arrestado. 29 veces. Por un día, por 2 días, por 3 días, pero llegó al punto donde él fue arrestado 29 veces. El racismo era más a nivel federal y estatal. So, él llega a convencer al ciudadano blanco, de color blanca, que el racismo no es bueno para nadie. No es bueno para la sociedad, no es bueno para el país, no es bueno para la economía. Pero acordate que las leyes permitían la segregación. So, era más como estatal y federal el racismo hacia la persona negra en ese entonces. Otro evento interesante que se dio en los 60 era el comunismo. Rusia estaba tratando de meterse en otros países a influenciarlos para hacerle competencia a Estados Unidos, como en Cuba, como en Granada. Ellos andaban viendo qué países podían meter para hacerle competencia a Estados Unidos. Entonces, otro obstáculo que él tuvo es las acusaciones de una posible infiltración comunista en el movimiento cívico. La FBI y el gobierno federal creían que el comunismo había infiltrado el movimiento cívico. Martin Luther King estaba siendo vigilado por la FBI, por agentes del FBI todo el tiempo. Sus llamadas estaban siendo monitoreadas todo el tiempo. No hay evidencia alguna, y no lo hay, que el comunismo infiltró el movimiento cívico, pero era un obstáculo en ese entonces, acusaciones que se daban sin ninguna validez. Y acuérdense, como el Estado federal, el gobierno federal, había racismo a ese nivel, ellos estaban tratando de evitar este movimiento cívico. Algo interesante, cuando no le hay evidencia de que había una infiltración comunista, ellos comienzan a hablar de su carácter, de su vida privada. Ese es otro obstáculo. Martin Luther King era un hombre casado. Dice que tuvo relaciones fuera del matrimonio. Entonces, ese tipo de información el gobierno federal la estaba publicando para quitarle validez al movimiento cívico. Y es algo verídico. Él tuvo una relación fuera del matrimonio, entonces que esencialmente afectó a su carácter. Y eso se usó, es un obstáculo para él, porque perdía seriedad, porque era una persona religiosa. Acuérdense que él era una persona religiosa. Y el presidente Johnson en ese entonces lo llamó hipócrita porque hablaba de religión y a la vez tenía
una relación fuera del matrimonio. El presidente Johnson, presidente de Estados Unidos, estaba tratando de quitarle legitimidad al movimiento cívico de esta manera. Estos son algunos de los obstáculos que Martin Luther King tuvo que pasar o tuvo que enfrentar para llegar al punto, a este punto, de influencia en Estados Unidos. En 1964, el Congreso reemplaza, ¿se acuerdan de esta ley? Esta ley es esta ley de aquí. Esta ley es reemplazada. Todo pasa. Esa ley la reemplaza en 1964. Con la esperanza de quitar la segregación. Esencialmente, a partir de 1964 desaparece la segregación racial. Después de esta ley. El próximo año prohíben la discriminación racial en las elecciones. Y ustedes se pueden preguntar, ¿cómo es posible discriminar a alguien en elecciones? Es posible. Porque las personas de color negro, ellos eran tan pobres, algunos de ellos eran tan pobres que no tenían, aquí esencialmente se paga la cédula, vos tenés que pagar una cédula esencialmente, si la perdés la tenés que pagar. En Estados Unidos, para votar, vos no tenés que presentar cédula. Entonces, esto elimina algunos obstáculos que las personas de color negro tenían al votar, como por ejemplo presentar una cédula, porque una cédula cuesta dinero, costaba dinero en Estados Unidos. Entonces ellos eliminan ese obstáculo. Esencialmente en Estados Unidos puedes votar, solo te registras y puedes llegar sin cédula a votar. Buscan tu nombre en tu zona de votación y votar. Yo he votado en Estados Unidos y no me piden nada, solo veo mi nombre, tachan mi nombre y yo voto. Pero tenés que haberte registrado antes de votar. Lo que se ha dado en Estados Unidos es esa parte de la registración, es donde se da el fraude. Y hay personas que han caído presas. No registrar personas esencialmente no existe. Pero en Estados Unidos no se requiere cédula para votar, para evitar la discriminación racial, porque la persona de color moreno no tenía para pagar esa cédula. Así es como se discriminaba a la persona morena en ese entonces, la persona negra. Esencialmente esto, otro dato interesante es que en las universidades comienzan una carrera que le llaman historia de africanos, en inglés se le llama African American Studies, historia de la raza africana, de la persona negra, y esencialmente eso se hace una carrera universitaria. Y existe todavía en Estados Unidos esa carrera. Él comenzó, o él inspiró en San Francisco, comenzó esto de hacer una licenciatura y hasta hay maestría y doctorado en historia de africanos, de los descendientes de africanos, la discriminación de los africanos, etc. Martin Luther King inspiró o influyó en el comienzo de esa carrera. Internacionalmente se dio algo interesante. Todo esto que ves aquí, antes de 1957, todos estos países que estaban
le llaman países subsahara, abajo del Sahara. Estos países eran colonias europeas, colonias de Italia, de Bélgica, de Francia, Portugal, todavía tenía colonias ahí. Todo esto eran colonias. De nuevo, usaban a la persona negra como esclavo para la mano de obra barata, esencialmente gratis, ¿no? Solo le daban de comer. Entonces, cuando África se da cuenta, cuando estos países se dan cuenta que todavía siguen siendo colonias, se dan cuenta de lo que está pasando en Estados Unidos, entonces ellos comienzan sus propios movimientos. Esencialmente, la presión fue tanta que esencialmente llegó un punto donde Sudáfrica logró liberar a Nelson Mandela. Todo eso comenzó con Martin Luther King, comenzó en Estados Unidos. Estados Unidos lo comenzó todo. Después se pasa a África. Después se van a Europa. Se está creando una cultura donde la discriminación es mala. Y eventualmente eso llega a afectar a Sudáfrica. Nadie quiere hacer negocio con Sudáfrica. Europa no le quiso prestar, obviamente Estados Unidos no. El Congreso de Estados Unidos bloqueó a Sudáfrica también, porque eran racistas, completamente racistas. Esencialmente, esto influyó, Martin Luther King influyó en la liberación de Nelson Mandela en 1990. Entonces vamos a concluir, ¿verdad? Martin Luther King muere en 1968. Él muere en 1968. Para ese entonces ya se había logrado la segregación. Ya se había logrado que no existiera eso de que este es solo para el blanco y este es solo para el negro. Quería ver algo, quería ver mostraste algo. ¿Ven esto de aquí? Esto dice blanco y esto dice color. Así era en Estados Unidos cuando existía la discriminación. Tenía, acuérdate, acceso de igualdad, pero ya estando adentro tenés que darle agua al negro y agua al blanco. Eso era la ley. Igual pero diferente. Exactamente. Esto se veía en los buses, se veía una sección para negro, una sección para blanco. ¿Por qué? Porque él logró eliminar la discriminación en Estados Unidos. Pero ¿por qué lo matan? A él lo matan porque ahora se metió, en ese entonces ya estaba la guerra de Vietnam. Y él estaba en contra de la guerra de Vietnam. Estados Unidos estaba gastando millones y millones de dólares en la guerra de Vietnam. Esencialmente, el pobre se estaba haciendo más pobre porque había menos recursos del gobierno que van para cosas de ayudar al pobre o para la economía. Estados Unidos era increíble lo que gastaba en Vietnam, millones y millones de dólares en Vietnam. Se olvidó de los programas sociales, se olvidó de la economía. La idea era ganar esa guerra con todos esos equipos, etc. Él se metió en un movimiento en contra de la pobreza. Y ahí es donde vienen los latinos. Ya para ese entonces habían mexicanos. Y obviamente eran pobres. Al grupo se le unen latinos. Porque el movimiento ya no es antirracista, ahora es antipobreza, y ahí es donde vienen los latinos. El mexicano en este caso, porque él era mexicano. Entonces,
Él tenía una marcha prevista a Washington. Antes de eso él muere. Y también ahora él se estaba metiendo en la cosa de la guerra de Vietnam y Estados Unidos estaba como que ahora te estoy tratando de ganar esta guerra y ahora me vienen con... Entonces esencialmente alguien decidió matarlo. No hay evidencia alguna que el gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en su muerte. No hay evidencia alguna. Pero se cree que él estaba causando más problemas. Ahora se metió en las cosas de la pobreza, ahora la guerra de Vietnam, lo cual fue algo que Estados Unidos estaba que la quería ganar y todo ese dinero se tenía que ir allá, etc. Entonces, de nuevo, no hay evidencia alguna que el gobierno federal estuvo metido en esto, o que algún agente de la CIA o FBI estuvo en esto. No hay evidencia alguna. Simple y sencillamente, sin evidencia, no, suponemos que fue alguien que esencialmente era racista y lo mató. Pero esto es lo próximo de él, la pobreza y la guerra de Vietnam. Él recibe el Premio de la Paz en 1964. Y el tercer lunes de cada enero es el día de Martin Luther King en Estados Unidos, en Toronto y en otra provincia de Canadá. Hay países que admiran lo que él hizo esencialmente. Él esencialmente él se iba a meter en las cosas de la pobreza, en cómo reducir la pobreza. Eso es admirable. Pasó de una y trató de hacer algo diferente. Hay gente que la paga esencialmente después de algo, él quiso seguir ayudando a la gente pobre. Entonces eso es admirable y como te digo, en Canadá, en todo Estados Unidos, hay más de 600 calles y edificios que llevan el nombre de Martin Luther King en Estados Unidos. Pero lo más interesante es que cada tercer lunes de enero es el día de Martin Luther King. No solo en Estados Unidos, en Toronto y en Calgary, una provincia de Canadá, yo creo que es Calgary. Martin Luther King en Estados Unidos, mucha gente lo admira por diferentes cosas. Una es su liderazgo. Él era un líder del tipo de persona. Hay diferentes tipos de líderes. Tenemos al líder que el trabajo es mantener el orden. Ese es el trabajo de ese líder y ese es un tipo de liderazgo. Hay otros que su trabajo es cambiar el sistema. Entonces él es ese tipo de líder. A ese tipo de liderazgo le llaman transformacional. Transformacional. Cambiar cosas. Ese es el tipo de líder. Y eso alguna gente lo admira. Y otra cosa que se da en Estados Unidos son las frases de él. Son bastante usadas. Él era un buen comunicador. Inspiraba. Si lo escuchan hablar a él tiene una manera bastante peculiar de hablar. Si vos te pones a pensar esto de aquí, este es un ejemplo de mucho, ¿verdad? Lo que él dice, esto él no lo sacó de un libro que se escribió años atrás. Esto él nadie le dijo, mira, lee esto salió de él. Son frases que inspiran esencialmente. Y hay muchas frases de él que se usan en Estados Unidos. En Estados Unidos, la competencia, la gente es bastante competitiva para poder sobresalir en la vida. En deportes, en la economía, etc. Y estas frases que inspiran se usan en Estados Unidos. En los partidos de básquet, en cualquier tipo. En Estados Unidos se ha creado una cultura donde la gente tiene que competir para sobresalir. Y esto se usa. Frases de él, frases de otro estadounidense o cualquier otra persona. Los coaches, las personas que saben del liderazgo y usan ese tipo de frases para inspirar a la otra persona.
Si me dan su correo electrónico, yo te puedo mandar esto por correo electrónico para que verifiquen esta información. Ok. Yo una vez en la universidad, al final de la maestría me hicieron escribir algo acerca de un líder. Y ellos te dan opciones en economía, líderes en políticos, en guerras, etc. Yo escribí acerca de Steve Jobs, el de Apple. Steve Jobs era un líder. Ese hombre revolucionó la tecnología completamente. Para que sepan, lo que hizo Steve Jobs, el Internet existe gracias a Steve Jobs. El que inventó el Internet usó una computadora que fue creada por Steve Jobs. Él ayudó, los celulares inteligentes existen por Steve Jobs. Yo decidí escribir acerca de Steve Jobs, pero las opciones estaban ahí. Y personas como él, yo leí un poco acerca de Nelson Mandela también. Es impresionante lo que él hizo por Sudáfrica también. Martin Luther King, en el aspecto social, político, es el equivalente a Steve Jobs. Steve Jobs, tú no tenés ni idea de lo que ese hombre hizo para la tecnología de hoy en día. Increíble. Revolucionó la música, esencialmente, la manera en que escuchamos música. El equivalente a Steve Jobs en tecnología es Martin Luther King en aspectos sociales, en aspectos políticos